Las galaxias, las últimas fronteras. Estos son los viajes de la nave estelar Beagle espacial, en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Alfred Elton Van Gogh fue un escritor canadiense de la ciencia ficción no tan conocido como otros, pero que al menos una de sus obras sentaría bases e inspiraciones para grandes obras espaciales como lo son Alien el octavo pasajero y la serie de Star Trek. No es descabellado decir que el viaje del Beagle espacial sería algo así como la unión de ambas obras, solo que sin mujeres. Y este punto lo mencionaré más adelante. No se escandalicen mujeres de la audiencia. Y como curiosidad, por si no lo sabían o no lo han notado, el título de este libro hace referencia en sí al barco en el que Charles Darwin zarpó a Plymouth para realizar su mayor y más visionaria investigación que lo llevaría tiempo después a publicar El origen de las especies, en 1859. Es por esto que tiene bastante sentido y coherencia que se llame así esta nave, cuyo propósito es casi parecido al de Darwin, solo que esta vez en el espacio. La edición en la que leí este libro es la que sacó Plaza y Janés en el año 2010, aunque la primera publicación de la novela fue en 1939, aunque este dato no es del todo exacto, ya que solo la primera historia se publicó ese año. Las demás se escribirían hasta tiempo después, pero para fines prácticos y del video, dejémosle que 1939. Este ejemplar lo componen 312 páginas con 28 capítulos, de entre los cuales mi queja en cuanto a cómo los estructuraron es el hecho de que, al tratarse de este libro sobre aventuras espaciales, no separan cada una retomando otra vez a escribir capítulo 1 cuando inicia una nueva parte. No se tomaron la molestia de al menos escribirle un título representativo cuando da inicio una aventura. En este ejemplar se nos da, además, un prólogo escrito por el famoso Fernando Savater, en donde nos platica un poco sobre su opinión de esta obra. En su escrito, Savater ya nos advierte de antemano que este libro podría no encantar a muchas personas, sobre todo a esos incautos y carentes de tolerancia conocidos como los Social Justice Warrior, debido a que en la novela hay un 0% de apariciones de personajes femeninos. Nada más en una ocasión que yo recuerde hacen referencia a eso, y que sirve solo para que nos mencionara Van Gogh que los tripulantes del Beagle espacial suelen ingerir una especie de droga para calmar sus necesidades físico-sexuales que tienen con el sexo opuesto. Caramba, el personal, aunque me pagaran bastante en esa expedición, no creo que aceptara estar 5 años en el espacio sin ninguna fémina ahí alrededor. No sé cómo no se vuelven locos ellos. La razón del por qué no mujeres en esa expedición no se aclara para nada. Puede solo darse hipótesis sobre esto. La primera y más perceptible sería que debido a la época, Van Gogh era machista y no pensaba que las mujeres pudieran ejercer siquiera puestos científicos destacados. Eso que dije es solo una hipótesis, no estoy diciendo que sea cierto, cada quien sus opiniones. Esta hipótesis la podría fundamentar más y luego se me da la oportunidad de leer otro libro de este autor y ver cómo trata a la mujer ahí, y si es que aparece al menos una. Y aún con los protagonistas que están en esta historia no llegamos a conocer mucho de ellos, pero es la certeza de los misterios del espacio y el cómo resolverán los problemas con las distintas razas y criaturas hostiles lo que envuelve el interés de leer esta novela. A pesar de que en la nave se encuentran varios científicos con dominio de distintas ciencias, también se encuentran militares como el Capitán Leeds. De parte de los científicos que más llegarán a destacar en la historia son Morton, el director de todos los científicos, Kent, un químico, Korita, un japonés arqueólogo historiador, Von Grotzen, un físico, Penance, el jefe de máquinas, y el que podemos asumir es el prota Elliot Grosvenor,
un sujeto de lo más peculiar por su comportamiento frío, calculador, pero que de entre sus valores es pensar primero en sus compañeros antes que él. Y si la descripción que di no les da una idea de que este personaje pudo haberse inspirado Gene Roddenberry para la creación del señor Spock en Star Trek, también Grosvenor maneja una ciencia rara como él mismo llamada nexialismo, que citando una parte del libro, es la ciencia de unir ordenadamente el conocimiento de una espacialidad con el de otras especialidades. Pero bueno, una vez ya dicho esto, vayamos a la primera aventura del libro. El Destructor Negro fue originalmente un cuento de ciencia ficción que apareció en la revista Astounding Science Fiction en julio de 1939. Tiempo después añadiría esta historia a esta recopilación de aventuras, que en sí este tipo de recopilación de aventuras le dan el nombre de Fix Up, que es definida como una técnica que consiste en construir una única historia como la suma de varios relatos independientes. Un ejemplo de esto sería La Fundación de Isaac Asimov o Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, obra de la que ya hablé en este canal, por cierto. Cabe mencionar que para muchos expertos del género de la ciencia ficción, este cuento marcó el inicio de la edad de oro de la ciencia ficción literaria. Aunque al inicio del video dije que mi ejemplar no separa las 4 aventuras a través de títulos cuando empiezan, originalmente sí tenían, y vendré diciendo los nombres poco a poco cuando hable de ellas. En este caso el primero de estos es, como ya dije, el nombre El Destructor Negro. Y volviendo a este cuento, en esta historia la tripulación del Beagle espacial llega a un planeta donde encuentra 2 cosas interesantes: una antigua ciudad en ruinas abandonada, y 2, una criatura que básicamente es un felino con tentáculos en su lomo, capaz de distorsionar las ondas electromagnéticas con sus bigotes. La criatura felina, cuyo nombre nos dice el autor, es Kor. A pesar de que no sea capaz de hablar, es sumamente inteligente, capaz de pensar tal como un ser con raciocinio, solo que no es tan pacífica como se ve a simple vista, puesto que buscará la manera de querer apoderarse de la nave Beagle espacial. Guerra de Nervios es la segunda aventura que la nave Beagle espacial tiene. Esta historia fue para mí la única de las 4 que me pareció bastante aburrida. No es sino hasta los últimos 2 o 3 capítulos, ya ni recuerdo bien, lo más interesante de la historia. Y es una lástima porque la idea en sí es muy interesante, pero la ejecución al contarla aburre más temprano que tarde. En este caso, cuando la nave estelar Beagle espacial llega al borde de un cúmulo estelar, los tripulantes comienzan a tener alucinaciones que producen que se desaten muchos de los sentimientos negativos del subconsciente humano, haciendo que los científicos y militares de la nave entren en disputas. En este caso les cuento ya en sí mejor el desenlace de este relato. Al final, mediante las mismas alucinaciones, Grosvenor se entera que lo que ocurre es debido a una civilización que luego de años ha logrado adquirir un desarrollo mental demasiado avanzado, mas no material. Es decir, los lugares en donde viven se describen como construcciones muy sencillas y rústicas que recuerdan a las que la gente de hace milenios atrás, de nuestro planeta, construía. Viéndose así que lo que le faltó a esta civilización lo tenía la del primer cuento, a la vez que lo que carecía la otra, esta la poseía. O al menos eso podría alegar. Esta civilización con poderes mentales llamada Rim, al final es básicamente convencida por Grosvenor de que los dejen en paz, criticando él los pensamientos y creencias de estos seres. Cuando lean estos 2 cuentos se podrán dar cuenta sobre lo distintas que eran estas 2 civilizaciones extraterrestres. El cómo no buscar un equilibrio en las diversas ciencias los condujo a la ruina. Ese aspecto y el que el autor nos haga comprender las motivaciones del monstruo como lo fue Curl en El Destructor Negro, son aspectos que no se suelen ver tan a menudo. Entrar en la psique de la criatura, misma experiencia peculiar e interesante que se repetirá en el siguiente cuento. Discordia en Escarlata.
es el título del tercer cuento. Esta es justamente la historia que, se puede decir, inspiraría años después a que se hiciera la película de Alien, el octavo pasajero. En esta ocasión, la nave estelar del Beagle espacial se topa con que, en medio del vacío espacial, hay una criatura flotando de color escarlata, a merced de la deriva del oscuro espacio. A esta criatura, Van Gogh la llama Ixtl, nombre bastante maya para una criatura de las estrellas, ¿no creen? Cuando ingresan a esa criatura a la nave para investigarla, de pronto se les escapa de donde la tenían encarcelada. En esta historia, el autor nos vuelve a poner a veces en la mente de la criatura, el por qué hace lo que hace. En una de esas se nos explica el pasado de la criatura, en donde vemos que trata de tomar control de la nave espacial Beagle, con tal de extender su raza a través de distintos planetas, no sin antes depositar sus huevos dentro del cuerpo de los tripulantes, para así ser apoyado por más criaturas como Ixtl. Obviamente la tripulación de la nave se verá forzada a tomar cartas en el asunto, para así neutralizar los ataques de la criatura. El problema es que este primer tipo de xenomorfo, a diferencia del de las películas que todos conocemos, además de su color escarlata, es que es indestructible. M33 en Andrómeda es el título del último cuento del ejemplar. En historias pasadas podíamos intuir a veces que Grosvenor y el químico Kent no se llevaban del todo bien. Y es aquí donde la enemistad entre ambos podría significar el coste de la vida de no solo la tripulación de la nave, sino también de la gente del planeta Tierra, debido a la aparición de un ser gaseoso, poderoso e inteligente llamado Anubis, capaz de mover planetas al igual que crearlos. El enorme problema es que Anubis se alimenta de la muerte, lo que hace que Grosvenor se vea obligado a ver cómo lidia con Anubis a la vez que con Kent. Ya que les dije de qué va cada uno, aquí están los cuentos en el orden en que me gustaron, siendo el cuarto el que menos me gustó, a ser el primero el que me encantó. El Destructor Negro hubiera llegado a primer lugar de no ser por el único detalle que le critico más aquí que en los demás cuentos. Casi al mero inicio de la historia, ya los tripulantes están conscientes de que el gato espacial es el responsable de los asesinatos que ha estado haciendo, y aún así lo tratan como si fuera inofensivo. Hasta el mismo animal opina que esas personas no son del todo tan inteligentes. Misma opinión que nos recordaría el xenomorfo escarlata Ixtl, ya que ese comportamiento también se vería en algunos miembros en el segundo y tercer relato, lo que hace a veces recordar al comportamiento mismo de personajes de películas de terror clásico o hasta inclusive actual, que no actúan como lo haría una persona normal en momentos de tensión y de peligro, y que tienden a tomar malas decisiones con tal de que se extienda más el asunto, dejándose de lado la coherencia. Pero debo admitir que fueron las criaturas espaciales lo que me interesaba seguir leyendo, y que a primeras leídas no me daba cuenta a veces de eso que les digo. Un dato curioso es que el autor en aquel entonces demandó a la 20th Century Fox acusándolos de plagio justamente por la película Alien el octavo pasajero, debido a que el film era muy idéntico al relato de Discordia en Escarlata. En conclusión, para los amantes de la serie clásica de Star Trek y de Alien el octavo pasajero, esta puede ser una novela que van a llegar a amar, puesto que fue en cierta medida la responsable de la creación de ambas obras mencionadas. Lo malo, que ya mencioné, es el hecho de la carencia de personajes femeninos en la historia. Además que en ciertas partes de algunos cuentos, sobre todo Guerra de Nervios, se podrían tornar aburridos por momentos, no siempre. Si son capaces de sobrellevar esos momentos, la lectura será cosa fácil de leer. Van Gogh no nos atosiga con una escritura tan complicada, sino eficiente y entretenida. Dicho así, a pesar de que falten féminas, El viaje del Beagle espacial sí es una lectura recomendada y hasta obligada para los amantes de los clásicos Star Trek y Alien. Ya sin más que decir, me despido. Soy el Brujo Literario. Hasta la próxima.